En esta oportunidad quiero considerar la historia del sacerdote Elí. Este hombre tenía un ministerio delante del Señor, había sido escogido para presentar las ofrendas de Dios en el templo. Y esta historia sucedió en los días en que Samuel, el profeta, siendo niño, fue presentado al templo por su madre Ana, y todos conocemos la historia. Y cuando este niño Samuel fue llevado al templo, hay un detalle que quiero resaltar en 1 de Samuel capítulo 2 y en el versículo 11. Y dice: y Elcana, padre de Samuel, se volvió a su casa en Ramá, y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces Elí era un sacerdote que presentaba las ofrendas delante de Dios cuando Samuel, el profeta, era un niño. Ahora imagínense ustedes que este hombre tenía un privilegio grande delante de Dios. Era un líder nacional, un líder espiritual y ministerial muy reconocido. Pero lo que yo quiero resaltar es el siguiente versículo. A pesar de que era un hombre que presentaba a Dios esas ofrendas, que ministraba al pueblo de parte de Dios, la Biblia dice: los hijos de Elí, noten algo, ¿cómo eran los hijos de Elí? Se suponía que los hijos de Elí deberían de ser jóvenes entregados, jóvenes que tuvieran el conocimiento de Dios. Pero lamentablemente no fue así. Y noten este detalle: los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo era posible? Siendo hijos de un sacerdote, siendo hijos de una persona que estaba al frente de entregar las ofrendas al Señor. Y muchas veces nos preguntamos por qué los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, los hijos de aquellos que caminan en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, muchas veces se convierten en hijos impíos y que no reflejan realmente una vida temerosa hacia su Dios. ¿Por qué los hijos de aquellos que están ministrando en el altar terminan impíamente? Y esto definitivamente quedó en la Biblia registrado, porque Dios quiere mostrarnos y darnos un ejemplo aquí. Y esto es interesante porque el Señor no esconde lo que sucede dentro de su casa. Esto estaba sucediendo dentro de la casa de Dios. ¿Cómo era posible que un hombre de Dios, un hombre que fue elegido por Dios, como lo fue Elí, un sacerdote, sus hijos terminaran realmente mal, terminaron impíamente? Y creo que la respuesta, hermanos y amigos, está precisamente más adelante en el siguiente capítulo, en el versículo 3 de 1 de Samuel 3:1. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Tomen este detalle y por favor quiero que veamos esto. Fíjense cómo va en escalada la vida de Samuel. Fíjense en el 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová. Era un niño, y los niños deben de aprender a ministrar a Jehová. Muchas veces pensamos que la oración es para los grandes. Los niños
específicamente deben de aprender a ministrar a Jehová. En nuestra casa, nosotros todos los días ministramos al Señor y nuestros hijos están ahí. Si nos toca que levantarlos más temprano, lo hacemos para que ministren al Señor. Si nos toca que en la noche antes de irse a dormir, tienen que estar ministrando al Señor. A mediodía, cuando tengo la oportunidad de venir a almorzar a mi casa, aprovechamos para ministrar al Señor y los niños están ahí ministrando. Si usted me pregunta por qué hay hijos de pastores, hijos de líderes que caminan impíamente y que actúan sin ningún temor de Dios, quiero darles una razón principal. Es que fueron niños jóvenes que nunca aprendieron a ministrar al Señor. Ministrar al Señor significa pedirle a Dios de su gracia y de su misericordia para que ayude a estos niños y a estos jóvenes a crecer en el temor de Dios. Es exponer a nuestros hijos, a nuestros niños, a la presencia de Dios, que es lo único que puede transformar el corazón de las personas. Noten cómo empezó Samuel siendo un niño ministrando al Señor. Si lo vemos más adelante en Primera de Samuel capítulo 3, sigue avanzando la vida de Samuel. Ahora ya no es un niño, ahora es un joven. Y noten, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Ahora Samuel ya no es un niño, hoy Samuel es un joven. ¿Y qué está haciendo este joven? Este joven está ministrando a Jehová. ¿Por qué? Porque era un hábito, era una sana costumbre, era parte de su vida. Samuel ministraba a Jehová. Y por eso Samuel se convirtió en un profeta. Cuando Samuel empezó siendo un niño, obviamente, en el templo ministrando al Señor, Samuel no sabía que iba a ser un profeta. Cuando Samuel era un joven, nunca pensó que iba a ser un profeta. Él simplemente tenía el ministerio más glorioso y el ministerio que todos deberíamos de tener, que es ministrar al Señor. Pero preguntémonos hoy en día, ¿qué hacen los jóvenes? Hoy los jóvenes están entretenidos. Hoy los jóvenes están de alguna manera perdiendo la atención en las cosas de Dios y están entretenidos en el internet, entretenidos en las redes sociales, entretenidos en tantos afanes de esta vida, y están de alguna manera siendo desviados del propósito de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo los padres? Y por eso la primera exhortación a ti, padre de familia: tú miras ministrar a tu hijo en la presencia de Dios. Tú llevas a tu hijo a ministrarle a Dios. Desde niño pensamos que los niños no tienen que ser involucrados por el hecho de que son niños. Ya va a venir en la edad de joven y lo voy a inculcar y lo voy a meter en un grupo de jóvenes para que ahí a ver si lo logran enderezar, a ver si lo logran. A esa edad muchas veces ni quieren ir a la iglesia. Padre de familia, nuestros hijos tienen que aprender a ministrar al Señor. Si alguien me pregunta por qué los hijos de Elí, siendo un sacerdote, los hijos terminaron caminando impíamente, simple y sencillamente esos niños, esos jóvenes no aprendieron a ministrar y a buscar la presencia de Dios en sus vidas. El joven Samuel ministraba a Jehová, y esto es todo, hermanos y amigos. Si nosotros no aprendemos a ministrar al Señor, a orar, a cantarle al Señor. ¿Pueden ustedes imaginarse la vida de Samuel siendo un niño y empezaba a cantarle a Dios? Y Samuel le hallaba gusto cantarle a Dios, ministrarle a Dios. A Samuel le gustaba orar.
A Samuel le gustaba estar en las cosas de Dios, atender las cosas de Dios. Si nosotros como padres no involucramos a nuestros hijos en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, nuestros hijos no van a hallarle gusto, no le van a hallar sentido y no van a traer ese hábito de poder ministrar y de buscar al Señor. Tenemos que involucrarlos, pero más específicamente en esta primera lección es que nuestros hijos tienen que ser involucrados en los altares que hacemos en nuestra casa. A veces asumimos que porque nuestros hijos van a la iglesia no tienen por qué orar en la casa. Ya fuimos a la iglesia, no, aunque en nuestro hogar todos los días hacemos un devocional por la mañana y un devocional por la tarde, en la noche, y aunque ese día hayamos ido a la iglesia, regresamos, hacemos lo que tenemos que hacer y antes de ir a la cama también ministramos al Señor para que nuestros hijos aprendan a tener un encuentro personal con el Señor y puedan tener este hábito de poder ministrar al Señor. Entonces, ¿por qué los hijos de Elí terminaron impíamente? Fíjense cómo los describe, la Biblia. Realmente es increíble, y qué triste que nuestros hijos un día terminen así, diciendo: los hijos de fulano, los hijos de aquel que va a la iglesia, los hijos del líder, los hijos de aquel que predica. Miren, los hijos de aquel que va a la iglesia son hombres impíos, y que no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Y aquí el hecho de decir no tenían conocimiento de Dios no es porque ellos no hayan sido expuestos al conocimiento de Dios, pero la idea que da aquí la escritura es que eran hombres que no habían tenido una experiencia personal con Dios, y eso realmente hizo que sus vidas caminaran de una manera impía, caminaran de una manera pecaminosa. Qué triste que un hijo termine así, aun cuando tuvo, podríamos decir así, el ejemplo o era un padre que por lo menos iba a la iglesia. Tendríamos que examinar a profundidad la vida de Elí. Pero hay otro detalle aquí, y más adelante. Y quiero que vayamos siempre a 1 Samuel 3:1. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aquí hay otro segundo aspecto del por qué los hijos de muchos pastores y de muchos líderes y de muchos cristianos terminan la vida mal, en pecado y en desórdenes morales, en una vida de inmoralidad tremenda, porque la palabra de Dios escasea. No dejemos de compartir la palabra a nuestros hijos. Cuando estamos ministrando al Señor, ministramos un par de minutos, le cantamos, le ministramos a Dios, oramos por la familia, oramos por los hijos, oramos por el hogar, oramos por la pareja, oramos por las necesidades que puedan haber en la familia, oramos por los amigos. Pero también al terminar, hacemos una lección de la Biblia. Y cuando a veces el tiempo nos gana y no hacemos la lección, nuestros propios hijos nos dicen: ¿nos vas a contar una historia? ¿Qué historia nos vas a contar hoy de la Biblia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no debe de escasear en la vida de nuestros hijos. Ese era el problema, que en los días en que el sacerdote Elí ministraba, la palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios para el pueblo. Y si nosotros no le compartimos la palabra a nuestros hijos, la Biblia dice de Timoteo: y tú desde niño, noten esta palabra, desde niño. Muchas veces pensamos que la Biblia únicamente son para los adultos. Pensamos que la Biblia es para los que predican y no tengo que leerla porque a mí me la predican, a mí me la enseñan. Tenemos que inculcar el hábito de la lectura de la Biblia en nuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo no termine caminando impíamente y siendo un pecador alejado de Dios, sin el conocimiento de Dios, si tú no quieres que la vida de tu hijo termine así, entonces compartamos la Escritura, compartamos de las historias, que ellos sepan quién es Moisés,
que ellos sepan quién fue Noé, que ellos sepan quién fue Josué, quién fue Caleb, que sepan qué significa la vida de David, la vida de Esther, que ellos conozcan estas historias, quién fue Samuel, cómo fue la niñez, que conozcan de David, que conozcan de Jesucristo, que conozcan de los apóstoles, que ellos puedan tener el conocimiento de Dios y que lo apliquen en su vida diaria para adquirir sabiduría. Tú desde niño, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Estoy seguro que los hijos de Elí no eran sabios, eran impíos, eran insensatos. ¿Por qué? Porque no fueron expuestos a la presencia de Dios, no ministraban en la presencia de Dios y tampoco estaban exponiéndose a la palabra de Dios en sus vidas. En esta oportunidad quiero aconsejar a los padres, por favor ministren en sus casas, oren en sus casas para que sus hijos sean expuestos a la presencia de Dios, que ellos tengan su propio encuentro con Dios, que ellos sepan el poder que tiene la oración y los cantos, pero también hagan estudios bíblicos, empiecen a estudiar la vida de algún personaje bíblico para que ese tesoro lo lleven en su corazón. Fíjense, la Biblia dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y muchas veces eso se lo aplicamos a los jóvenes. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Pero ¿cómo se va a acordar el joven en los días de su juventud si no tiene nada que recordar? Uno recuerda lo que tiene aquí. Y tú, padre de familia, eres responsable de llevarle a tu hijo y que tenga tu hijo esos recuerdos. Que tu hijo recuerde cuando oraban juntos. Que tu hijo recuerde cuando ayunaban juntos. Que tu hijo recuerde cuando la presencia de Dios los visitaba en aquel cuarto, en aquella sala íntima donde estaba la familia. Que tus hijos tengan en la memoria cuando tú les leías la palabra, cuando el Señor los encontraba en una historia, que tus hijos recuerden las cosas sagradas de Dios, para que cuando lleguen a joven tengan algo que recordar. Pero muchas veces lo que los jóvenes recuerdan de nuestra casa son pleitos, son disensiones, son humillaciones, son malos tratos. Eso es lo que muchas veces recuerdan cuando están joven. Y esos recuerdos dañan su corazón y dañarán su caminata. ¿Qué están recordando tus hijos de ti? ¿Qué están recordando tus hijos de tu casa? ¿Qué están recordando tus hijos de tu ministerio? Qué triste hoy en día es que muchos jóvenes cristianos, hijos de pastores, hijos de líderes, no tienen nada agradable que recordar de su paso por su hogar, porque no tuvieron los padres de familia la sabiduría para ministrar delante de ellos la presencia de Dios. No tienen que recordar esas historias. Nunca las escuché en mi casa. Nunca supe de Samuel. Nunca supe de Daniel. Nunca supe de David. Porque nunca me las contaron. Qué triste. Y hijos de líderes, hijos de pastores, lo que estoy diciendo es que tú tienes un ministerio principal que es dentro de tu casa. No podemos ser luz de la calle, candil de la calle y oscuridad en la casa. Me dijo una vez alguien bien molesto porque no lo ponían a predicar en la iglesia. Es que no me ponen a predicar. Yo le dije, tenés un lugar donde podés predicar todos los días. Y así es, lo hacemos en mi casa. Estas historias que yo le cuento a ustedes, las cuento primero en mi casa. Yo predico todos los días. Y yo le dije a esta persona, tú puedes predicar todos los días. ¿Dónde, me? En tu casa. En tu casa tenés que convertirte en un sacerdote fiel, en un ministro de la palabra. Y tenés que predicarle a tus hijos todos los días. O sea, todos los días podés sacar una historia, podés sacar un estudio bíblico y predicarle a tus hijos, a tu esposa. Podés ministrar al Señor, podés dirigir todos los días en tu casa los coros, los cantos.
y convertir tu casa en una iglesia, porque dice la Biblia que aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Si no sabe guiar a sus hijos en la palabra, ¿cómo vas a poder guiar a otros? Y puedes predicar todos los días en tu casa, compartirles el pan de vida a tus hijos, y vas a predicar todos los días. Y si sos fiel, y si somos fiel en la casa, en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Pero eso es la triste realidad de los hijos de Elí. No fueron expuestos a la presencia de Dios. Nunca los vemos en la Biblia diciendo que los hijos de Elí ministraban, ¿no? Quizás Elí falló en eso, que no les enseñó a sus hijos a ministrar al Señor como lo hizo Samuel, el gran profeta de Dios. ¿Cómo terminó Samuel? Siendo un profeta de Dios. Siendo un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque desde niño aprendió a ministrar al Señor. Cuando era joven, él ministraba al Señor. Creció ministrando al Señor, orando, cantándole, estando cerca de Dios. Y qué maravillosa historia. Así que esta oportunidad, que el Señor pueda hablarnos a nuestras vidas, porque mientras yo le hablo, yo estoy atendiendo también el consejo de la Biblia. Tengo hijos, tengo 2 niños, una parejita, y los estoy enseñando a ministrar al Señor, que caminen en el temor de Dios y que tengan un amor y un hábito por escudriñar la palabra de Dios, y que podamos vivir a la luz de ella. Así que Dios te bendiga, y te recuerdo, si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, por favor llámanos al teléfono que aparece en pantalla para saber de ti. Que Dios te bendiga.